Muy buenos días y bienvenidos, querida audiencia, a una mañana más de formación. Bienvenidos a esta nueva semana de academia, donde estaremos impartiendo el día de hoy nuestra quinta conferencia del Diplomado Empresarial en Elaboración y Evaluación de Proyectos. El día de hoy nos corresponde el tema materia prima, proveedores, fuerza de trabajo e infraestructura. Así que a tomar papel y lápiz y a tomar en cuenta cada uno de los conocimientos y ejemplos que nos brindará nuestro querido ingeniero Martín Morán. Recuerden, querida audiencia, que este viernes se estará realizando la evaluación para que ustedes puedan hacer el primer parcial que estará realizando dicho diplomado. Recuerden también que en este diplomado solo serán dos evaluaciones. Primer parcial que será este viernes y nuestro segundo parcial que será el martes 30, creo, si no estoy, lunes 30, para que ustedes finalicen con broche de oro dicho diplomado. Así es, querida audiencia. Recuerden que el link de inscripción ya se encuentra en la página de Educación Continua. Ustedes llenan sus datos y luego de llenar sus datos regresen a nuestra fanpage durante la transmisión. No olviden colocar su nombre completo y entre paréntesis las palabras en línea. Esto es indispensable para que ustedes puedan generar su diploma de participación. Así que bienvenidos, querida audiencia. Dejo en el uso de la voz y doy la cordial bienvenida a nuestro querido ingeniero Martín Mora. Bienvenido, ingeniero. El uso de la voz es suyo. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias, licenciada. Buenos días para todos. Vamos a comenzar un nuevo día más de capacitación. Eh, Espero que hayan tenido un excelente fin de semana. Vamos a empezar siempre agradecidos con Dios por darnos la oportunidad de estar acá presentes. Vamos a llegar a la diapositiva. Ya estábamos viendo, ya vimos los alcances, ya vimos el estudio de viabilidad, ¿verdad? A grosso modo, ¿verdad? Pero ya más o menos tenemos la idea de qué es lo que debe llevar. Como les platicaba, todos tenemos que ir anotando, ¿verdad? No, y si de verdad lo estamos realizando, pues lo tenemos que ir redactando en nuestro en nuestra preparación y evaluación de proyectos. Estuvimos viendo lo que era el estudio de mercado, cómo establecer un estudio de mercado, para qué lo queremos, si lo queremos para el proveedor, si lo queremos para nuestra venta o lo queremos en enfoque al producto, ¿verdad? ¿Qué tanto producto? ¿Alguna fórmula para poder realizar el estudio de mercado y poder interpretarlo, ¿verdad? También estuvimos viendo lo que era la encuesta, cómo se podría elaborar una encuesta y qué tan importante es, ¿verdad? Y qué tan fácil es que nos diga un resultado esperado, un resultado que nosotros podemos, eh, podemos esperar que se mejore, ¿verdad? O vamos a crear acciones para que se mejore este resultado. Bueno, hoy vamos a ver, vamos un poquito, em, tal vez atrasados, pero bastante bien, em, porque hoy nos tocaba ver infraestructura, localización, proveedores, ya hablamos un poco de los proveedores, de, de cómo poder hacer un estudio de mercado en base a proveedores, porque no podemos tener un negocio y estar pensando si sí vamos a tener o no vamos a tener algún eh, abastecimiento, ¿verdad? Por parte de nuestra materia prima. Es bien importante en el término proveedor saber qué es el producto, ¿verdad? Y tener varias alternativas, porque si algo no es muy bueno, no es bueno en el negocio, es que cuando tengamos nuestros proveedores, ¿verdad? Nos tengan atados a, al producto de ellos, ¿verdad? O no podamos seguir vendiendo si nuestro proveedor para producción, si nuestro vendedor le pasa algo y deja de producir, ¿verdad? Entonces tenemos que tener varias alternativas porque a la hora que pasa eso, pues, bueno, vamos a hablar del estudio técnico del proyecto. Y el estudio técnico del proyecto pues abarca bastantes situaciones. Recuerden, el proyecto entre más grande, es más complejo, ¿verdad? Más cosas por atar y lo financiero también es un poco
más complicado por las proyecciones, por lo que hay que gastar, ¿verdad? No es lo mismo venir y tener una proyección de un centro comercial, ¿verdad? Que hay que tener en cuenta la construcción, eh, todo lo, todo lo que tenga que ver con la construcción, ¿verdad? Y las proyecciones, en cuánto tiempo van a recuperar el dinero, qué inversión es, ¿verdad? Para eso hoy vamos a ver vamos a ver técnicas, vamos a cambiar un poquito la forma de hacer nuestros proyectos, ¿verdad? De nuestros proyectos o cuando los formulamos o cuando tenemos la idea, pues empezamos a tener ideas, pero no nos basamos en datos reales o en datos concretos para poder implementarla. Entonces, esta idea la tenemos que basar en datos bien concisos para que el estudio y el proyecto sean un éxito. El estudio técnico del proyecto, una de las conclusiones de este estudio es que deberá definirse la función de producción que optimice el empleo de los recursos disponibles en la producción del bien o servicio del proyecto. Palabra bastante importante es la optimización. Em, Definitivamente hay que optimizar todo lo que tengamos a favor o todo lo que vaya a ser a favor de la empresa o esté mal, pues tenemos que hacer un estudio y ver qué podemos mejorar. Y si optimizamos y sacamos mejoras, pues estamos exprimiendo más nuestra producción, estamos siendo más productivos. De aquí podría obtenerse la información de las necesidades de capital, mano de obra y recursos materiales, tanto para la puesta en marcha como para la posterior operación del proyecto. Recordemos, ¿verdad?, que podemos tener un estudio de proyecto, de una ampliación, un proyecto nuevo, un proyecto, bueno, los proyectos productivos, ¿verdad?, que son los más cíclicos, por al menos una calle, ¿verdad? Puedes tener un proyecto de una obra, de una infraestructura, pero em, después adentro tienen proyectos productivos, ¿verdad? O va a tener la funcionalidad de algo. Pero en proyectos cíclicos, en la producción de algo, ¿verdad? De algún producto, pues tenemos que optimizar todo lo que esté a nuestro alcance. Para eso también estamos la planificación, ¿verdad? Y la planificación se proyecta bajo ayuda de personas que tienen el conocimiento. A eso me dirigía cuando debemos de cambiar la forma en elaborar los proyectos. ¿Por qué? Porque a veces nosotros tenemos ideas, ¿verdad? Eh, y las ideas, pues las tenemos, pero hay alguna persona que dice, bueno, eh, por ejemplo, en construcción, a veces, bueno, voy a construir mi, mi local, voy a construir mi planta de operaciones, pero solo va a ser un tipo galera, ¿verdad? Porque aquí voy a poder instalar todo. Tenemos que contratar a personas eh, que sean expertas en hacerlo. Una idea puede cambiar todo el movimiento, ¿verdad? Una idea puede cambiar la producción y se nos va a hacer más fácil. O puede ahorrarnos dinero con el tiempo por términos de logística, ¿verdad? O, o de distribución. El estudio técnico de un proyecto es un proceso utilizado para examinar y predecir los precios futuros de los valores observando cosas como el movimiento de precios, gráficas, tendencias, volumen, negociación y otros factores. El estudio técnico pues influye en todo lo que tenga que ver la elaboración, eh, desde los precios hasta las formas de negociación, los gráficos y también influye en la forma de operación, ¿verdad? A veces en la estructuración, porque son detalles que deben de tener y cada detalle pues tiene que estar bien establecido. Es como que si ustedes van a crear una oficina, ¿verdad? Entonces tienen que hacer su presupuesto de ver todo el funcionamiento, cuántos escritorios van a necesitar, eh, cómo van a tener amueblado, ¿verdad? Eh, por ejemplo, las fotocopiadoras, por ejemplo, los archiveros, qué es lo que van a necesitar para poder trabajar, ¿verdad? Para que el ciclo funcione. Entonces, estas son decisiones técnicas, van adentro de lo que es un estudio técnico
pero quedan establecidas, pero el funcionamiento, el rol de venir y acoplar todo, pues es donde tenemos que empezar a tener un estudio, ¿verdad? Un estudio técnico. Para hacerla más fácil, podemos venir y establecer la planificación, ¿verdad? Vamos, tenemos la idea y por dónde venimos, estudio de mercado. Bueno, entonces acá vamos a empezar a generar qué es lo que vamos a hacer. Y vamos a empezar a generar ideas y las vamos a empezar a anotar en base a ciertas circunstancias, ¿verdad? El precio, cómo vamos a manejar el precio y desglosamos el precio en base acá, en base al estudio de mercado, en base a la competencia, en base al proveedor, ¿verdad? Ya tenemos una pre antes de empezar el estudio técnico, ¿verdad? Ya tenemos lo que es el estudio de mercado y el análisis, ¿verdad? Entonces, también la negociación, ¿verdad? En base a las negociaciones, pues ya tenemos eh, qué es lo que está pasando en el mercado. Y en tendencias o otros detalles, ¿verdad? Que ya puede ser logística, ¿verdad? Es tema de logística en sí. Podemos implementar logística, pero ¿cómo llegamos a esa logística, verdad? La logística se implementa porque estamos fallando en distribución, ¿verdad? Entonces, son decisiones técnicas, ¿verdad? Que se implementan eh, nuevas alternativas. Fundamentos del estudio técnico. Dado que el estudio técnico se centra en el precio, el movimiento, el volumen, y hay varios aspectos básicos y gráficos que analizan los analistas técnicos en lugar de cosas como los estados financieros, que analizan, eh, que analizan los analistas fundamentales. Estos son algunos de los conceptos básicos del estudio técnico y cómo se utilizan para definitivamente, ¿qué es lo que mira un auditor, verdad? O un analista, pues viene y vamos a ver qué estamos ganando, qué estamos generando y qué dimos para mantenimiento y qué se cambió, ¿verdad? Pero a la hora de analizar también tenemos que ver y tenemos que pensar a futuro. Si nosotros vamos a cambiar cierto producto, eh, pues tenemos que ver por qué, ¿verdad? Les doy un ejemplo. Podemos, algo esencial, y por eso se los pongo de ejemplo, en una oficina, en una administración, pues es la fotocopiadora, ¿verdad? O la impresora. Entonces podemos utilizar una fotocopiadora que estén conectadas todas en línea. Pero ¿qué pasa si se descompuso? Entonces vamos a tener un análisis financiero donde vamos a tener mantenimiento, operación y cambio, que lo vamos a ver acá adelante. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que venir y no comprar algo que está ya al uso, ¿verdad? Comprar lo mismo. Esta me fue bastante funcional, me gustó, no, tenemos que comprar otra mejor, ¿verdad? Porque el tiempo va cambiando. O sea, entonces, es acá donde también se toman decisiones para tener mejora a través del tiempo. Tenemos precio, uno de los factores más importantes que analizan los analistas técnicos es el precio de la seguridad. De hecho, la acción del precio es la medida principal considerada a realizar el estudio técnico. Bueno, pues el estudio técnico es acá donde acoplamos cómo vamos a obtener el precio. El precio, lo primero que tenemos que tener es todos los costos, ¿verdad? Y para tener el precio, pues tenemos que tener el estudio de mercado, tenemos que tener la operación, el estudio técnico pues nos va a decir, bueno, tenemos una proyección y va a pasar esto, ¿verdad? Tenemos la operación, podemos producir esto a este costo y vamos a tener esto. Pero acá nos faltan datos. Podríamos tener, porque no es lo mismo venir y decir, bueno, vamos a producir esto. Para sacar un costo, pues debemos de establecer todo lo que vamos a hacer cuando es un producto nuevo. Pero ¿qué pasa si ya tenemos ese producto en el mercado o si es similar? Entonces tenemos que basarnos a ello, ¿verdad? Entonces es acá donde empieza el análisis, ¿verdad? Tiene que ser un análisis, puede ser un análisis no tan conciso, que nos va a llegar cuando empecemos a analizar más adelante los costos, pues nos va a decir, bueno, si nos da o no nos da, porque es parte de hacer la preparación de proyectos, ¿verdad? Pero tenemos que tener que ver el precio, porque si ya está en la competencia, definitivamente no podemos darlo más caro, porque si lo damos más caro no lo vamos a vender, salvo que le demos un valor agregado, ¿verdad? O que tengamos la necesidad.
pero hay que tener en cuenta que si nosotros abrimos la necesidad, pues la competencia también puede complacer esa necesidad, ¿verdad? Entonces, no podemos decir que nuestro producto va a ser mejor que el otro porque nuestra competencia también puede mejorarlo. Pero es lo ideal, ¿verdad? Es lo ideal hacer un producto o crear un producto o vender un producto mejor que la competencia, pero tenemos que tener en cuenta que en cualquier momento la competencia viene y nos pasa. Vamos a ver, dudas hasta el momento. No hay. Entonces, bastante importante lo que es el precio. Patrones y análisis de gráficos, ¿verdad? Como pan de cada día, el estudio técnico, los patrones gráficos son una de las principales formas en que los analistas examinan y predicen dónde se negociarán las acciones o valores en el futuro. Una de las partes más importantes de los gráficos para el estudio técnico es la llamada línea de tendencia, que muestra la tendencia general de precios de un valor. Además, cosas como el análisis del pico, los promedios móviles, pueden ayudar a los inversores o analistas a obtener una mejor predicción de lo que van a hacer las acciones. Esto lo podemos ver también dependiendo del producto o si dependemos de, por ejemplo, de alguna materia prima que tenga un valor o que sea una materia prima em, que sea escasa o que sea variable del precio. Entonces, podemos tener predicciones, ¿verdad? Y podemos anotar, ¿verdad? ¿Cuál fue su precio más alto? ¿Cuál ha sido su precio más bajo? ¿Cuál ha sido su precio promedio? ¿Cuál es la tendencia de los últimos 5 años, ¿verdad? Si ha subido el 3% por año o el 2%. Entonces, vamos a tener una línea de tendencia, ¿verdad? Que este producto sube el 3% anual. ¿Cuáles son los análisis de pico, verdad? ¿Por qué subió? ¿Por qué fue que nuestra gráfica estaba hasta arriba? Por ejemplo, alguna materia prima, el combustible, ¿verdad? Porque, ¿cuál ha sido el promedio del combustible en los últimos en los últimos 3, 4 años, ¿verdad? ¿Cuál ha sido el pico y por qué ha subido y por qué ha bajado, ¿verdad? Y hay que hacer investigación. ¿Cuál ha sido el promedio de este? Dice una pregunta. ¿Qué tal, Fernando? Dice, al inicio de un negocio es buena estrategia vender al costo y después aumentar el precio. Muchas gracias, Fernando. Sí, es una buena estrategia, pero no puede vender todos los productos al costo, porque hay algo que se hace psicología de venta, o entonces hay personas que se les queda el precio, no es para todo el mercado. Entonces las personas vienen y ven un precio, llegan y cuando regresan, pues dicen, bueno, ya está más caro, ya está igual que la competencia. Entonces lo que se puede establecer es tener otros productos, tener unos productos a precio normal y otros productos, pues disminuirle por estrategia a precio costo, ¿verdad? Así como lo estaba platicando, que es buena estrategia, es introducción al mercado. Es dependiendo del negocio, ¿verdad? Si es introducción al mercado, si es ampliación o si es una nueva innovación, ¿verdad? Bueno, entonces los gráficos nos sirven también para ver las tendencias de lo que pasa, ¿verdad? ¿Qué va a aumentar, qué no va a aumentar? Hoy por la mañana pues estaba leyendo que se van a escasear los granos básicos, ¿verdad? Vamos a tener una escasez. Se viene la crisis, ¿verdad? Recordemos que acá la ola, pues, ya llega un poco tardía, pero por las situaciones y por el precio que estamos viendo en algunas materias primas, pues definitivamente se va a aumentar todo. Eh, un ejemplo claro, y les vengo dando el ejemplo por parte de las capacitaciones que brindo, pues son en el campo y el quintal de abono, ¿verdad? Para la producción de alimentos, pues está por las nubes. Está al doble de precio que había estado en otros años. Entonces, eso significa que muchos productos alimenticios ya están subiendo, pero van a seguir en tendencia. Pero eso tampoco
es es problema, pero también se van a venir otros problemas, porque han tenido la tendencia de que, de que como está muy caro los productos, pues van a venir y las personas ya no quieren generar. Si antes sembraban eh, una manzana de tomates, pues ahora van a sembrar la mitad. Si antes sembraba una manzana de frijol, pues ahora van a sembrar la mitad. ¿Por qué? Porque muchas personas dicen que está demasiado caro todos los productos. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esto a futuro? A ver, pregunta, ¿qué pasa si ahorita se empieza a producir la mitad de lo que se estaba produciendo antes? Pregunta, porque esto son los patrones que tenemos que tener en cuenta para lo que viene, ¿verdad? Son patrones de venta, ¿verdad? Para que ustedes se empiecen a preparar. ¿Qué pasa si y estamos hablando de producto alimenticio, ¿verdad? En un proyecto también tienen ustedes que ver esto. A ver, ¿qué pasa si los productos alimenticios empiezan a disminuir su producción? Muy bien, listo. Menos oferta aumenta el precio. Exactamente. Vamos a tener menos oferta. Entonces, automáticamente vamos a aumentar el precio. Muchas gracias, Derek. Eh, exactamente lo que queda en el mercado se pone más caro, el mercado va a subir, eh, aumento de precio, exactamente. Entonces, eso es parte de lo que viene, ¿verdad? También estábamos analizando otro mercado hace un par de días y era el análisis de mercado de la venta de carne, ¿verdad? Tenemos eh, el, el precio ha subido bastante, entonces ya el distribuidor, pero es por el canal de distribución también tiene que ver. Pues al disminuir la cantidad de producto habrá escasez y aumento de precios. Muy bien, gracias, Erika Morán. Muchas gracias, exactamente. Entonces, ¿cuáles van a ser las medidas de mitigación que vamos a tener, verdad? Hay que estar porque es una cadena, esto empieza, es una cadena por la distribución. Nosotros tenemos y somos dependientes les he de decir, bueno, en el abono, ¿verdad? Entonces estamos comprando ese abono muy caro y entonces empieza la cadena con lo alimenticio. De ahí vienen y empiezan, esta cadena afecta, ¿verdad? Porque suben los precios y definitivamente usted viene y se le es difícil comprar la comida, ¿verdad? Porque tiene es más cara la comida. ¿Y qué pasa con los productos no básicos, verdad? Entonces esta cadena también viene. Si usted tiene su negocio, si usted tiene un negocio de zapatos, un negocio de ropa, eh, un negocio de productos o de electrodomésticos, pues definitivamente sus ventas van a bajar bastante por la escasez. Esta escasez, pues, bueno, no sé si se va a dar, pero por lo que se ve, sí va a tener bien establecido. Se los digo porque por la materia prima también. La materia prima que es el maíz. Es el maíz para muchos alimentos, ¿verdad? Entonces, se está viviendo una escasez. Entonces, es bien determinante ver. Entonces, si van a hacer un estudio, pueden tomar 5 años atrás y pueden tomar el tiempo que van, pueden saber el precio de lo que van, o cómo ha venido la tendencia de su materia prima y por qué ha subido. Pueden sacar un promedio y se pueden basar en el promedio para determinar un precio, ¿verdad? Bueno, otro factor bastante importante es el volumen. Es importante porque es utilizado en un estudio técnico. Es simplemente el número de acciones o contratos que se negocian por un determinado valor durante un cierto periodo de tiempo, que generalmente es un día, ¿no? Eso. Para el estudio técnico, observar el volumen de una acción o valor puede ayudar a analistas a determinar la fuerza de un movimiento o tendencia de precios.
al mostrar la cantidad de acciones que se negocian en dirección hacia arriba o hacia abajo. Acá le podemos dar un chivo, ¿verdad? A veces el café tiene tendencias, el café viene y el precio en la bolsa de valores pues está subiendo, está bajando constantemente. Eh, entonces podemos venir y determinar, ¿verdad? Hay muchos negocios que todavía no se enteran, ¿verdad? Pero la mayoría ha cambiado esta tendencia. Pero todavía sucede que cuando usted en la bolsa de valores baja el precio del café, tiene una tendencia a la baja, tiene otra tendencia a la baja, pues automáticamente si ustedes tienen producto o los deben de venderlo. ¿Por qué? Porque la tendencia viene hacia abajo. Entonces hay que estar un poquito informado de las situaciones dependiendo del producto. Si nuestro producto sube, pues ni modo, ¿verdad? Hay algo bien, bien importante también en establecer el precio. Porque acá venimos, tenemos gráficos, pues tenemos volumen, ¿verdad? Depende cuánto vamos a comprar y el margen. Porque nosotros no podemos venir y estarle subiendo y bajando el precio a nuestro producto, dependiendo del producto, pero por lo regular tenemos que establecer precios fijos. Cuando establecemos precios fijos, pues damos seguridad. ¿Por qué? Porque tal vez nosotros le subimos y nuestra competencia va a seguir con el precio fijo más bajo. Entonces nos está tomando una ventaja, ¿verdad? Es bastante importante tener establecido el precio. Para esto es el estudio técnico, ¿verdad? Dependiendo al volumen. Y tenemos la gestión de proyectos de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo significa que la gerencia establece todos los objetivos, directrices, información, planes y procesos de fondo del proyecto. Y las expectativas se comunican a cada participante del proyecto. Este enfoque enriquece una formalidad extrema del proceso, ya que cualquier ambigüedad puede fácilmente dar lugar a malentendidos y fallas del proyecto, ¿verdad? Esta es una forma de poder realizar una gestión de proyectos o un estudio técnico, ¿verdad? Que es de arriba hacia abajo. Y tenemos de abajo hacia arriba. El estilo ascendente permite a los gerentes comunicar objetivos y valores a través de la planificación de hitos y se alienta a los miembros del equipo a desarrollar listas de tareas personales con los pasos necesarios para alcanzar los hitos por sí mismo. El equipo decide qué métodos utilizará para realizar las tareas. Uno viene de la alta gerencia y el otro es viceversa, ¿verdad? Pero son técnicas que dependiendo, ¿verdad? El proyecto, no es lo mismo tener estas técnicas en un proyecto que se está armando que en un proyecto, bueno, los proyectos se están armando, pero en un proyecto nuevo, de cero, o algo o alguna ampliación. Bueno, luego tenemos que es un estudio organizacional y administrativo, parte también de nuestro de nuestra planificación es organizarnos, es tener estudio administrativo, ¿verdad? Bueno, y junto con el recurso humano, vamos a necesitar tantos colaboradores, vamos a necesitar estos temas administrativos, una secretaria, bueno, trabajando de la mano con recursos humanos, ¿verdad? Y vamos a necesitar qué equipamiento va a necesitar ese puesto, ¿verdad? ¿Qué considera el estudio organizacional y administrativo? El estudio organizacional y administrativo del proyecto considera la planeación e implementación de una estructura organizacional para la empresa o negocio, egresos de inversión y operaciones de las organizaciones, estudio legal, aspectos comerciales, aspectos técnicos, aspectos laborales, aspectos tributarios y aspectos de contratación. Acá adentro pues tenemos varios aspectos de organización, ¿verdad? Organización pues desde el primero hasta el último y los temas administrativos. Funcionamiento, funcionamiento de la empresa, ¿verdad? Tanto no el tema de producción, lo podemos tener, vamos a ver que va a existir un operario, ese operario va a tener que pasar un reporte, pero no vamos a estar investigando mucho en el tema administrativo, pues temas como el peso por ejemplo, ¿verdad? Establecer pesos de materia prima o tanto que tenga que ver en el sistema operacional, en donde se están haciendo las cosas. Sí, recibir reportes, sí, establecer estadísticas, ¿verdad? Pero eso ya le pertenece a lo que es el tema de operación, cómo vamos a funcionar, cuál va a ser la manera de poder trabajar, ¿verdad? Entonces,
También tenemos que tener la estructura de organización, cómo estamos establecidos, de qué manera estamos establecidos. Y tenemos la estructura organizativa. eh, la estructura organizacional se define como aquella relación formal entre aquellas partes que la conforman, en donde se evidencia las relaciones de autoridad o subordinación de las actividades y procesos a cargo de cada una de las partes involucradas en la organización de la empresa, ¿verdad? Acá tenemos que definir quién es el líder. Esto es bastante importante. Parte de la administración, pues es confiar en el recurso humano, es venir y establecerlo, ¿verdad? Pero para hacerlo tenemos que capacitarlo. Estaba viendo unas capacitaciones, bueno, no capacitaciones, que un modelo de trabajo, ¿verdad? Que hay empresas que forman a sus involucrados, ¿verdad? Al puesto lo forman. El otro día estábamos viendo los líderes y cómo es de que en Heineken, la cerveza, ellos forman y capacitan a sus líderes. Y la mayoría de líderes y gerentes, ¿verdad? En este sentido, pues trabajan en otras empresas. ¿Por qué? Porque la formación es bastante buena. Entonces llegan a un punto donde ganan más en otras empresas, pero Heineken encontró la idea de venir y capacitar a un nivel de excelencia para que cuando se vaya una persona, pues quede la otra em, como que si nada hubiera pasado, ¿verdad? Que tenga las capacidades para poder estar estructurado. Entonces, siempre tiene que existir un líder, ¿verdad? Una persona que, que esté al tanto de todas las operaciones y que se establezca el organigrama. Estructura organizativa, la estructura, estructura, subordinación, bueno, em, cada una persona va a tener un proceso y va a tener a cargo, así como lo miran en la imagen. Va a tener a personas, ¿verdad? Em, Cuando designamos, nos quitamos trabajo de encima. Si aprendemos a designar, pues vamos a tener bien establecido. Ojo, designar no es tampoco ya no llegar a supervisar, sino que tenemos que encontrar la manera o hacer la manera más eficiente para poder supervisar. Dependiendo también el modelo de negocio o el tipo de líder, ¿verdad? Porque podemos venir y trabajar de la siguiente manera. Vamos a ver producciones y lo que nos interesa, ver si cumplimos las metas establecidas o no las cumplimos. Tal vez nuestra meta va a ser llegar al 95% va a estar entre un 95 y un 98% de la producción, ¿verdad? Si pasamos del 98, pues excelente. Entonces, ¿qué pasa si la tendencia siempre está en 97, en 98, 97, 98? Pero ¿qué pasa si bajamos a 96 y la siguiente semana 96, 95 y 95, 96, 95, 95? No. Quiere decir que eh, algún error estamos teniendo porque bajamos, ¿verdad? No podemos venir y tener tendencia hacia abajo. Y si la tenemos, sí se puede, pero tenemos que analizar por qué es lo que se hizo. Entonces, esto es cuando está la alta gerencia, se busca establecer qué es lo que se está haciendo mal, en dónde es donde se retrasaron, en dónde en dónde es donde vamos a tener establecido algún proceso, ¿verdad? Que no se está haciendo relativamente bien. Dice Bianca, gestión del conocimiento en las empresas. Excelente. Muchas gracias. Sí, tenemos, bueno, es parte de, ¿verdad? Es parte de la capacitación saber eh, cuál es el puesto en la empresa, cuál es el organigrama, cómo es de que trabajamos, ¿verdad? Porque incluso hay empresas que no saben, o no, tienen colaboradores que no saben al 100 cuál es su puesto. ¿Para qué diseñar una estructura organizacional? Uno, determina los departamentos y áreas de funcionamiento. Dos, crea el sistema jerárquico y áreas de responsabilidad. Y tres, define perfiles y puestos, tareas y responsabilidades, ¿verdad? Parte importante, pues bueno, las tres son importantes, pero el funcionamiento todo tiene que ir proporcional, ¿verdad?
No podemos venir y decir, bueno, vamos a hacer un funcionamiento correcto, sino si cada quien hace lo que lo mejor conveniente que cree, ¿verdad? Pero para eso tenemos procedimientos y tenemos la jerarquía. Bueno, aquí les pongo un ejemplo. Tenemos la gerencia de la empresa, pues tenemos el director administrativo, tenemos el director de producción, director de gestión y director comercial, ¿verdad? Y ahí está la secretaria, contratación de personal, dependiendo, ¿verdad?, del proyecto. Recursos humanos, no, sí, mantenimiento, nivel operativo, nivel táctico, nivel estratégico, ¿verdad? Dependiendo de lo que vamos teniendo. Esto puede variar. Flujograma o organigrama, con el fin de llevar a cabo el trabajo de áreas de apoyo, se recomienda que participen todos los miembros del proyecto, debido que tener una visión más amplia como organización, desde que se debe tener una organización más amplia desde todas las posiciones, puede enriquecer el posicionamiento del estudio. Bueno, entonces acá venimos y también venimos y decimos, bueno, en mi proyecto, en lo que yo quiero realizar, pues vamos a tener un encargado, vamos a tener 3 encargados de ventas, vamos a tener un encargado de bodega, vamos a tener 5 personas en producción, estas personas en producción van a realizar este trabajo, estas 2 personas se van a dedicar solo al empaquetado, estas personas van a ayudar cuando se tenga, se tenga que, que modificar un proceso, ¿verdad? O cuando tengan que venir a ayudar. Algo también bastante importante, podemos establecer, ¿verdad? Pero para eso tenemos que hacer la investigación de ver qué otra empresa hace algo similar. Y si no, pues nosotros en la innovación neta, pues venimos y podemos estructurar. Es donde les digo, pues busquemos personas que sean expertas, ¿verdad? Capaces de decir, no, bueno, su planta de producción tiene que quedar en este lado, porque a veces iniciamos donde no descargamos la materia prima. Entonces se nos hace, o donde no hay una ruta fácil para llevar, para llegar rápido por la materia prima. Entonces se nos hace bastante difícil. Dice, ok, Alex tiene una pregunta. Sí, se tiene que inscribir todos los días a las capacitaciones, escribir el link. Em, y en la semana pasada, pues les mandé el drive, no hubo examen, el examen es este fin de semana, es el viernes. Y el final, pues es el último día de clase del diploma. Entonces sí, hay que inscribirse todos los días. Bueno, entonces venimos y seguimos, establecemos, si ustedes van a ser el gerente, pues yo voy a ser el gerente, quiénes van a ser sus subordinados y cuál es la función. Ojo, hacerles la función, eh, ok, dice Bianca, muchas gracias Bianca por la colaboración, dice, la gestión del conocimiento es el conjunto de actividades y procesos que fortalecen el intercambio de información, eh, experiencia dentro de una organización o grupo de profesionales con el fin de mejorar el rendimiento de la organización a los resultados de un proyecto. Muchas gracias. Bueno, es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Cuando vamos a venir y empezamos nuestro proyecto y lo empezamos de cero, pues tenemos que hacer esto, ¿verdad? Hay técnicas, por ejemplo, les platicaba el otro día, ¿verdad? Cuando se vienen y se apertura una franquicia nueva o una nueva tienda, un nuevo establecimiento, pues, ¿qué hacen? Existe un intercambio, ¿verdad? Existe una gestión del conocimiento. Entonces toman si usted está trabajando en esta tienda y van a abrir otra, pues toman a 5, 6, 7 personas y las proponen, ¿verdad? Dependiendo cuántas personas van a ser. Y las proponen para irse a trabajar a la nueva tienda, por lo menos es una por cada área, y poder tener intercambio con las nuevas personas que ya están capacitadas, ¿verdad? Entonces, a base de esta técnica, pues a las personas nuevas, pues les es más fácil el flujo de, de trabajo, ¿verdad? Porque hay situaciones donde no se puede establecer qué están haciendo o no hay una solución concreta en el momento, ¿verdad? Y esto me ha pasado, ¿verdad? Cuando em,
Esto ha pasado cuando se abre una nueva sucursal de algún lugar, ¿verdad? Entonces, he visto cómo es de funcional tener a personas que tengan el conocimiento. Se pueden hacer dos cuestiones, ¿verdad? Se les dice, bueno, apóyenos en estos días allá y pues, después regresa a su punto. O si no, se les propone, ¿verdad? Y es acá donde también se dan los ascensos, ¿verdad? Porque cada persona puede llegar como encargado de cada área al lugar, ¿verdad? Y así es como va funcionando. Pero para todo eso ustedes tienen que establecer procedimientos. Tienen que saber qué es lo que van a realizar su colaborador y qué es lo que va a realizar si usted tiene una máquina, ¿verdad? Cuáles son los procedimientos de uso de su máquina y cuál es la responsabilidad de su operario, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Luego tenemos lo que son inversiones asociadas con fines de claridad. Se procede a separar los presupuestos del estudio técnico que están directamente relacionados con el proceso productivo y los presupuestos de estudio organizacional que tienen relación con áreas de apoyo para el proyecto. Es recomendable que se simule el proyecto en operaciones para determinar recursos físicos, técnicos, humanos, demanda de estructura, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer acá, verdad? Acá tenemos que simular lo que nos vamos a gastar en sí, en nuestra operación y los demás elementos, ¿verdad? En términos de negociación, en términos de personal en sí, ¿verdad? En cada puesto, sino que la operación del producto, donde entra la materia prima y le damos transformación. Entonces, ¿qué es lo indicado para hacer? Lo indicado es venir y hacer em, una simulación de lo que va a pasar, ¿verdad? Una simulación de la empresa, ¿verdad? Podemos venir y tener, em, como decía, permítame, como decía Bianca, ¿verdad? Una mesa de gestión de conocimiento, porque podemos venir y si es el proceso, podemos tener a un operario y que ya ha realizado el proceso, pues él nos puede decir cuáles son las variables o cuáles son los costos que en la apertura no se toman en cuenta a veces, ¿verdad? Es bastante importante tener estos datos. Presupuestos sin reinversiones, ¿verdad? Los equipos tienen por lo general una vida útil para su funcionamiento y deben ser reemplazados o mejorados para evitar la obsolencia. Esto es el ejemplo de la fotocopia ahora que les decía, ¿verdad? Tenemos que hacer, si es una ampliación o si queremos cambiar y queremos unificar, pues prácticamente también se queda obsoleto todo, ¿verdad? Esto determina el presupuesto de reinversiones, el cual le debe demostrar eh, en qué año se espera realizar la reposición de equipos y su costo estimado. Mucho ojo también, cuando compremos una maquinaria, pues tenemos que tener establecido cuánto tiempo es su vida de útil, ¿ya? Cuánto tiempo a la hora de hacer la evaluación para ver si es factible o no, tiene que tener establecido cuál es el tiempo de vida de esta maquinaria, cuál es la garantía, ¿verdad? Y qué es la importancia, ¿verdad? Porque no podemos tener una maquinaria, esto es algo que pasa bastante tiempo. Por eso tenemos que comprar productos que estén garantizados, ¿verdad? Que ya tengan récords de que funcionan bien cuando son maquinarias, porque podemos tener una maquinaria que, podemos tener una maquinaria que es el motor de nuestra producción. ¿Y qué pasa si se está descomponiendo y que darle mantenimiento y que se para? Pero la maquinaria tiene un tiempo de vida de 10 años y nosotros vamos por el sexto año y está fallando demasiado, pero tiene una garantía. Pero la compramos en Suiza, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué costo nos va a tener que mandarla? Entonces hay que establecer bien eso, ¿verdad? Hay que tener una persona encargada eh, o alguien que sea experta en el mantenimiento, ¿verdad? De esta maquinaria, por dar un ejemplo. Dice, muchas empresas no cuentan con ese presupuesto si los empleados trabajan con equipo deficiente, exactamente, y, y no le toman mucho en cuenta a las horas paradas de operación, ¿verdad? Em,
Dice, hay que tener un ahorro de emergencia para la máquina en una empresa. Sí, pero se tiene que proyectar, ¿verdad? Tenemos que proyectar. ¿Por qué? Porque la maquinaria, si tenemos 10 años de vida y no queremos que nuestra empresa sea exitosa, pues en 10 años nuestra empresa tiene que generar una máquina nueva. Ya podemos decir, bueno, vamos a comprar una máquina al término de los 10 años, porque para eso está hecho nuestro proyecto. Entonces, ese ahorro, pues, es parte del cambio de maquinaria, es de la cambio de presupuesto de reinversiones, ¿verdad? Porque podemos también volver a reinvertir. Podemos llegar a los 10 años y decir, bueno, sí tengo ganancias, eh, pero con el dinero de las ganancias vamos a volver a reinvertir, porque si no, definitivamente estamos perdiendo, no sacamos lo de la lo de la inversión en 10 años. Presupuestos de obras físicas e infraestructura. En la práctica se debe contar con conceptos y cotizaciones de proveedores que puedan hacer muy cercano la realidad de los valores. Em, bueno, esto es bastante importante porque a veces decimos lo que les decía, vamos a tener la elaboración de un proyecto, pero nosotros a veces lo queremos realizar. Muchas empresas ahora ya vienen, ¿y cómo nos ahorramos el presupuesto? O cómo nos ahorramos y decimos, bueno, esto lo vamos a hacer, esto nos va a costar tanto, pues pedir presupuesto, no hacerlo nosotros. Cuando nosotros venimos y establecemos por ahorrarnos cierta cantidad, a veces no tenemos el conocimiento concreto, por ejemplo, una construcción, ¿verdad? Em, venimos e invertimos. Lo que tenemos que hacer es invertir de una manera bastante estratégica, eh, de poder cotizar. ¿Y qué podemos hacer? ¿Que vamos a cotizar una planta? Pues vamos con una constructora, vamos con otra y después vamos con otra. Y ya tenemos valores muy cercanos, ¿verdad? Dice, con mantenimientos oportunos, la maquinaria lograremos optimizar el uso de las mismas. Exactamente. Muchas gracias, Stephanie. Armando dice el costo de mantenimiento. Tenemos que tener los costos establecidos. ¿Cómo se puede calcular el costo indirecto que aplica una máquina y su mantenimiento em, a cada proyecto? Bueno, el costo de mantenimiento, pues vamos a tener que establecer el manual, ¿verdad? Parte importante, en el manual, pues vamos a tener que tener especificaciones. eh, por ejemplo, usted compra una máquina que hace algo, ¿verdad? Una pasteurizadora, ¿verdad? Y usted sabe cuál es su mantenimiento preventivo o engrasado o limpieza. Entonces tiene en el manual viene, es como un automóvil, ¿verdad? Viene un servicio normal, viene otro normal, viene un servicio regular y después viene un servicio mayor. Entonces ese tipo de servicios ya tiene que tener establecida la maquinaria. Entonces ahí usted ya sacó su costo de mantenimiento eh, su costo de mantenimiento normal, ¿verdad? Porque usted, y como es cíclico, se cambia. Ahora, el costo indirecto del mantenimiento, pues podría ser ya un costo, una variable, ¿verdad? Donde usted puede tener variaciones. Y, por ejemplo, si la máquina le va a tardar eh, 10, 15 años, entonces usted puede venir y puede decir, bueno, en los primeros 3 años tuve un costo indirecto de 1,000 quetzales, ¿verdad? Podemos hacer un promedio y ya tener el costo proyectado para los siguientes. Ahora, si es nuevo proyecto, pues lo vamos a tener como una variable, pero por lo regular vamos a tener que decir, bueno, la máquina funciona para 10 años, pues 10 años tenemos que tener bien establecida sin ningún percance, ¿verdad? Porque es la garantía donde lo estamos comprando o la investigación que hicimos. Ok, dice Sharon, ¿podría compartir el resto de las diapositivas? Claro que sí, yo se las comparto, pero se las comparto el día jueves. Estas las vamos a copiar en otro archivo para no estar volviendo a mandar otras diapositivas. Con mucho gusto. Ok, dice Derek.
El cálculo de la depreciación del equipo se realiza solo para establecer el valor de los activos de la empresa o es un ahorro real que la empresa puede utilizar para sustituirlo de los equipos. Bueno, ahorro no es un ahorro. Em, bueno, la depreciación es porque necesitamos saber cuál es el tiempo de vida de la maquinaria, ¿verdad? Luego, lo que tenemos es un valor de rescate. En ese valor de rescate podemos contar con ellos si deseamos vender la maquinaria o, ¿verdad? Si la maquinaria es útil. Pero por eso debemos de establecer bien eh, el costo, ¿verdad? Y el tiempo de vida. Y mucho ojo, también tenemos que venir y establecer el tiempo de vida de nuestra infraestructura en donde vamos a producir, porque si nosotros a los 10 años vamos a construir, vamos a comprar una nueva maquinaria, pues va a ser otro nuevo proyecto, pues se puede hacer otra evaluación de proyecto, pero tenemos que tener en cuenta de nuestra línea de producción, ¿verdad? Cómo está establecida, si en 10 años se va a cambiar el proyecto o el tiempo de vida de nuestro, que quiere, que queremos que tenga nuestro proyecto, ¿verdad? Entonces ya nos definimos en procesos. No se escucha, se quedó paralizada la pantalla o me lo escuchan, yo no la he movido, solo estaba explicando. Sí me escuchan, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar, espero que me confirmen. Bueno, ya tenemos los gastos asociados a estructura organizativa. Muy bien, muchas gracias. Después de de determinar las inversiones en estructura organizacional, se deben de calcular los costos necesarios para mantener operativa la inversión tecnológica eh, eh, de obras físicas, ¿verdad? Para ello debe existir un programa de mantenimiento que establezca un compromiso de recurso a futuro. Pues definitivamente hay que tener bien establecido eh, cuál es el mantenimiento que y no solo para un área, sino que es para toda el área. Podemos tener el funcionamiento, ¿verdad? Y que el funcionamiento esté bien acoplado. Para eso vamos a necesitar organización. La organización de una empresa es bastante importante en lo que estamos realizando. Ok, tenemos otro dato. Sí, es bastante importante. Eh, bueno, in- eh, el equipo de cómputo se deprecia el 33 dice, el 33,33 quiere decir que a los 3 años ya no tiene valor o se deprecia o se desprecia total, es lo mismo que el Estado e instituciones privadas. Si todavía lo logramos vender, el equipo pues tiene un valor de rescate. A eso me refería. Sí, definitivamente, bueno, no sé cómo funciona el Estado, pero administrativa o técnicamente o patrones ya establecidos, debería de servir para todas las instituciones. Definitivamente, cuando el negocio queremos generar ganancia, ¿verdad? Tenemos que saber de que en 3 años ya tuvimos que haber sacado el costo de la inversión de nuestras computadoras. Entonces es bastante importante. Por ejemplo, las fincas de palma o las fincas, ¿qué otras fincas hay? Plataneras, ¿verdad? A veces tienen y compran una flota de automóviles. Si no estoy mal, los automóviles se desprecian el 5% anual. Si no estoy mal, quiere decir, no, el 20%. Alguien que me ayude con ese dato. Entonces quiere decir que el valor o el costo ese vehículo, pues lo tenemos que sacar en el tiempo establecido. Bueno, luego tenemos lo que es un estudio legal. En todos los países existen diferentes maneras de construir compañías. En algunos existen mayores trámites que en otros, mayores o menores exigencias, pero en general, las sociedades se clasifican de acuerdo con el número y calidad de los socios, su responsabilidad frente a terceros y sus alcances hasta al ejercicio mercantil, ¿verdad? Pues este estudio legal, pues son aspectos como de impuestos que tenemos que tener establecidos. No vamos a tener una empresa, ¿verdad?
que no pague el salario mínimo, que no esté bien organizada en este sentido, de que eh, no pague sus impuestos, de que no esté anunciado o no tenga una patente de comercio, ¿verdad? Que esté funcionando sin ningún lineamiento. Entonces es bastante importante el estudio legal. Tal vez acá está recibiendo eh, la capacitación un abogado, ¿verdad? Que nos ayude con los temas de qué necesitamos para establecer alguna empresa, ¿verdad? Es parte de, esto lo pueden o pueden venir y lo pueden hacer también si es una sociedad anónima o se pueden establecer los requisitos parece que están en la SAT, si no estoy mal, y ahora los trámites se pueden hacer en línea. Entonces, esto es importante, ¿verdad? Tiene un costo también. Tienen que saber cuáles son los lineamientos y cuáles son los requerimientos que deja o no deja. Por ejemplo, si en este estudio legal, por ejemplo, hay a veces acuerdos, ¿verdad? Acuerdos municipales que se vuelven legales, ¿verdad? Porque si ustedes quieren comprar un taxi, que puede ser un proyecto, y lo quieren inscribir o lo quieren poner a trabajar, no es solo de ponerle taxi y hacerlo, ¿verdad? Sino que hay ciertos lineamientos, hay ciertas asociaciones que están en acuerdo con municipalidades. eh, entonces, definitivamente tienen que trabajar, tienen que pagar o hay procedimientos para poderlo realizar. Dice don René, en lo legal deben tener el permiso municipal antes de cualquier otro requisito en la SAT. Exactamente, pues tenemos que ir a tener permisos municipales. Muy bien, muchas gracias. Si es empresa individual, es registro sencillo. Ahora, si se quiere formar una sociedad mercantil, el trámite es más lento y oneroso. Muchas gracias. Definitivamente, ¿verdad? Dependiendo cuál sea el negocio, pues debemos de tener bien establecido los aspectos que necesitan. Por ejemplo, acá, ¿verdad? Acá, si usted quiere venir y existen hay una asociación de tuk-tuks, ¿verdad? Si usted quiere ingresar, pues tienen que ir a pedirles permiso, tiene que pagar una cláusula eh, que es para la asociación y ya se puede inscribir. Entonces, por lo regular es bastante elevado y se tiene un convenio de que cada cierto tiempo pues pueda ingresar. Según la ley, gracias Gilbert, según la ley para vehículos el porcentaje de depreciación es el 20%. Sin embargo, ese porcentaje es el que se acepta la ley de reducir bajo efectos tributarios. La depreciación puede ser más del 20% o menos según el desgaste que tenga el vehículo. Muchas gracias. Según la empresa también, ¿verdad? Eh, muchas gracias. Entonces, es bastante importante eh, esa depreciación, ¿verdad? Porque ustedes vienen y van a invertir y dicen, bueno, ¿cómo hacen tuvieron una inversión, establecieron lo administrativo, establecieron el proceso y compraron 5 vehículos para distribución? Todo fue inversión y todo tiene que salir de la inversión, ¿verdad? Todo tiene que venir, eh, tiene que, el negocio tiene que generar todo lo invertido. Y el proyecto, bueno, se establece a qué tiempo va a estar vivo el proyecto y cómo es de que tiene que venirse cambiando y generando esto, ¿verdad? Podemos tener más adelante, por lo regular, lo recomendable es venir a establecer el proyecto y así queremos cambiar a los 5 años, tal vez nuestro proyecto de producción tiene vida de 10 años, 15 años, 20 años o infinito, ¿verdad? Sí, hasta que no tenemos una fecha, ¿verdad? Pues tenemos N tiempo, entonces podemos venir a establecer a los 10 años, pues queremos cambiar en los vehículos, o a los 5 pues venimos y hacemos una ampliación de nuestro proyecto. Hacemos lo mismo que estamos haciendo, ¿verdad? Vamos a comprar otros vehículos o vamos a comprar más, ¿verdad? Y vamos a renovar los que ya tenemos y vamos a tener un valor de rescate de los que tenemos y vamos a quedarnos todavía de los 5 primeros que compramos, nos vamos a quedar con uno porque es el que mejor está en funcionamiento y tiene una proyección de que puede, de que puede funcionar otros 5 años.
El código de comercio se define por el contrato de una sociedad de dos o más personas que obligan a hacer un aporte en dinero. Bueno, vamos a pasar. Estos son los aspectos financieros. Eh, no, perdón, este es el aspecto de- sí, aquí entramos en lo que es el aspecto legal y el aspecto financiero, ¿verdad? Donde debemos también tener responsabilidad. Y luego caemos o llegamos a lo que es el estudio financiero, de qué necesitamos, cuánto dinero podemos necesitar para hacer nuestro estudio, ¿verdad? O para realizar nuestro proyecto. Algo bastante importante, y esta palabra es bien utilizada y bien importante en algún proceso o alguna empresa que ustedes quieran realizar, es la sistematización. La sistematización de la información financiera consiste en identificar y ordenar todos los ítems de inversiones, costos e ingresos que puedan deducirse de los estudios previos. Sin embargo, y debido a que no se ha proporcionado toda la información necesaria para la evaluación, en esta etapa se deben definir todos aquellos elementos que deben suministrar el propio estudio financiero. ¿En qué sentido? Como acá todavía no hemos completado todos los datos, ¿verdad? Pero acá podemos tener el estudio financiero de nuestra maquinaria, podemos tener el estudio financiero de los automóviles, podemos tener el estudio financiero de la maquinaria, de todo el proceso, ¿verdad? No solo de una máquina, sino que podemos decir, bueno, vamos a gastarnos tanto en esta maquinaria, por tanto, ¿verdad? Podemos tener el estudio financiero de la infraestructura, y el estudio financiero de todo. Podemos tener varios, ¿verdad? El administrativo, el operacional, el de mantenimiento, el estudio financiero logística. Entonces lo podemos dividir, que vamos a gastar cada uno, ¿verdad? Para al final poderlo acoplar y poder deducir que estamos teniendo, ¿verdad? Em, Esto es bastante importante, es parte o es tema vital de nuestro, de nuestro proyecto, ¿verdad? No equivocarnos acá, porque si nos equivocamos, eh, pues podemos tener un más menos, ¿verdad? De proyección, pero ¿qué tal si le damos mucho valor? Pues cuando lleguemos a sacar nuestros costos, pues nuestro costo va a estar demasiado elevado. O si le damos un bajo valor, pues cuando estemos en operación, pues no vamos a ganar lo requerido, ¿verdad? Porque hicimos algo mal. ¿Cómo se hace un estudio financiero? Para poder desarrollar bien el estudio financiero debemos manejar ratios financieros, son datos, y, y económicos como el ratio de autonomía financiera y similares. Así podemos convertir la información en cifras que sean más sencillas de analizar y comparar. Es fundamental tener en cuenta que los ratios deben de ser analizados en comparación con los datos de diferentes periodos con respecto a lo de los otros, ¿verdad? También tenemos que tener en cuenta cuándo es que se puede gastar más y cuándo es que no cuándo es que se gasta menos, cuánto según nuestro producto, eh, según nuestro producto em, puede variar o puede bajar las ventas, ¿verdad? Porque hay que establecerlo bien. Bueno, los ratios son conscientes o pueden ser variables financieras, dependiendo, ¿verdad? Mayor o menor, pues permítanme que se marcó. ¿Cuáles son los elementos de un estudio financiero? Como no tenemos todos esos datos todavía, pues debemos de empezar a sacar estudios, pero por aparte, ¿verdad? Entonces eso nos hace un poco más ser más claros en lo que vamos a realizar. Si es un proyecto más pequeño, pues rápido podemos venir y decir, bueno, vamos a tener esto, podemos tener este costo, podemos gastar acá, dependiendo del proyecto. ¿Cuáles son los elementos de un estudio financiero? Y no es gastar, es invertir. Para analizar la rentabilidad de un proyecto debemos tener presente al menos los siguientes datos: ingresos, costos, gastos administrativos, gastos de venta, gastos financieros, depreciaciones, amortizaciones, plan de inversión, balance de apertura, presupuesto de caja, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los gastos ya va a ser en funcionamiento y la inversión, pues cómo vamos a invertir para llegar al punto. Balance general de lo proyectado, razones financieras, punto de equilibrio.
flujo neto de efectivo, costos de capital, valor actual neto, tasa interna de retorno o rentabilidad, ¿verdad? Análisis de sensibilidad, riesgos, análisis unidimensional. Toda esta información debe ser analizada de forma detallada y recogida en el correspondiente informe. Pues vamos a tener toda esta información y la podemos acoplar al final, ¿verdad? Y podemos decir, bueno, nuestro negocio va a ser bastante productivo, bastante bueno. Entonces, este análisis es bastante importante, hay que realizarlo eh, detalladamente, ¿verdad? Em, bueno, luego denme un segundito, solo voy a componer uno, ¿no? Por último, tenemos también otro tipo de estudio que gracias, que se hace em, en el proyecto, que es el estudio de impacto ambiental. Pues este es requerido, ¿verdad? Los proyectos productivos deben incorporar en su estructuración la medición del impacto que va a tener con el fin de establecer planes de mitigación, no solo porque así lo demanda la ley, sino que también por ser un tema de responsabilidad social. Bueno, ahora nos demanda que dependiendo el proyecto, pues hay que tener un estudio de impacto ambiental. Es necesario, es de responsabilidad social también, ¿verdad? Eh, pues acá en Guatemala, pues hay que, en términos generales, para llevar a cabo el análisis de impacto se deben de seguir ciertos pasos. A saber, número uno, establecen factores ambientales que van a afectar con la implementación del proyecto. Número dos, proyectar las actividades o acciones que generan los efectos. Determinar las escalas, número tres, determinar las escalas de valoración y construir indicadores de impacto. Número cuatro, levantamiento de procesamiento de la información. Y número cinco, construcción del informe de impacto ambiental, ¿verdad? Tenemos que saber qué es lo que va a producir nuestra empresa. Por lo regular, ¿verdad? Dependiendo del tamaño, pues va a ser más grande el impacto. O a veces hay pequeñas empresas que tienen productos que son bastante tóxicos, ¿verdad? Y que pueden generar un impacto alrededor. Entonces hay que realizarlo. También hay un estudio eh, dependiendo del estudio de impacto vial, estudio de impacto, eh, a veces afectamos, hay contaminación visual, ¿verdad? Entonces también hay que tenerla en cuenta. Y son los estudios que va generando el proyecto conforme va avanzando. Y por último, sí, por último, tenemos el estudio de impacto. ¿Cómo se establece, verdad? Tenemos un CR, que es una actividad de registros. Tenemos un estudio de impacto que es bajo impacto ambiental. Tenemos uno C más PGA, que es bajo impacto ambiental, dependiendo, ¿verdad? Los requerimientos. Tenemos un B2 moderado y bajo impacto ambiental. Tenemos un B1 que es moderado y alto impacto ambiental y tenemos el A que es alto impacto ambiental. Entonces podemos establecer varios estudios, estudio financiero, estudio legal, podemos venir y tener el estudio técnico, ¿verdad? Que es parte de lo que estamos viendo en lo que vimos el día de hoy. Buenos días, dice sobre los estudios de impacto ambiental, sí, se, se presentan al mar, si no estoy mal, y, y ahí es donde evalúan, donde se evalúan y se dan los requerimientos. Por lo regular, cuando sea un estudio bajo, pues
hay que contratar a una persona que sea la indicada para poderla realizar, ¿verdad? Cuando se haya ya un negocio bastante eh, que necesite uno, ¿verdad? Tenemos todos los estudios, pues, estudio financiero, pues definitivamente lo tenemos que ir armando nosotros, lo vamos a ir armando en el trayecto de nuestra organización de elaboración de proyectos, porque así te tiene que establecer, ¿verdad? Vamos a ir sacando evaluación, preparación de proyecto, preparación en costos, 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 hasta tener el costo establecido. Bueno, vamos a concluimos con las diapositivas, vamos a dejar hasta acá la clase. Eh, ¿Alguna duda? Pues me la escribe. Si no, pues vamos a dejar la clase hasta acá el día de hoy. Muchas gracias por su atención y primeramente Dios nos miramos el día de mañana y muchos éxitos. Que tenga un excelente inicio de semana y una bonita tarde. Nos vemos.